Hechos capítulo 26, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. La predicación de esta mañana se titula No fui rebelde a la voluntad de Dios. No fui rebelde a la voluntad de Dios. Mis hermanos, a través de la Biblia nosotros encontramos diversos ejemplos de personajes que nos enseñan grandes lecciones y que nos han dejado un legado para que cada uno de nosotros miremos esos personajes, miremos las cosas que hicieron y que de esa manera nosotros podamos conducirnos de la mejor manera. A través de estos momentos, mis hermanos, vamos a estar considerando a este hombre llamado Pablo, que la mayoría de nosotros lo conocemos, puesto que hemos hablado de él, puesto que hemos leído de él, y encontramos una gama de lecciones respecto a la vida de este hombre. Y en esta mañana vamos a considerar esta afirmación del apóstol Pablo. Porque no es un cuento, no es una aseveración al aire, sino que es una afirmación, mis hermanos, con toda la certeza y con toda la argumentación posible para demostrar que efectivamente el apóstol Pablo no había sido rebelde a la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, contemplemos esta frase, no fui rebelde a la voluntad de Dios, dice Pablo. Y lo primero que vamos a visualizar es que Pablo dice, no fui rebelde a la voluntad de Dios a pesar de lo que yo creía que estaba bien. Vean otra vez, no fui rebelde a la voluntad de Dios a pesar de lo que yo creía que estaba bien. Haciendo un poco de contexto, mis hermanos, respecto a lo que estaba pasando, Pablo se encontraba preso a causa de los judíos que habían emprendido una persecución en contra de él, a causa de que Pablo predicaba, anunciaba el evangelio, cosa que por supuesto a los oídos de los judíos, de los religiosos, era algo totalmente decadente, deplorable, algo que no debía estarse anunciando. Y mis hermanos agarraron a esos judíos, lo aprendieron y lo presentaron ante el concilio, y especialmente, mis hermanos, lo llevaron ante las autoridades romanas. Y encontramos a Pablo en medio de diversos juicios, por decirlo así, diversas personas que estaban hurgando en su caso, en su existencia, y Pablo una y otra vez presentó defensa respecto a lo que él había estado haciendo. Y en este caso, ante el rey Agripa, estaba presentando su defensa sobre las acusaciones que sus compatriotas le estaban haciendo. Y en esa defensa, mis hermanos, Pablo nos deja ver, quita el velo de lo que él había vivido en su vida antigua. Y él expresa que respecto a su religión, él había sido parte de los más rigurosos personajes que componían la secta de los fariseos. Notemos lo que dice la Biblia ahí en el capítulo
26, versículo 5. Notemos lo que dice el texto. Dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, dice Pablo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, dice Pablo. Pablo, mis hermanos, no se había vuelto rebelde, no fue rebelde a la visión celestial, no fue rebelde a la voluntad de Dios, no se resistió a la voluntad de Dios, no se sumergió en su religiosidad, no se dejó llevar, mis hermanos, por sus ideas que él había abrigado durante muchos años respecto a sus creencias, respecto a su religión. Pablo era un religioso, era un judío, pero no cualquier judío, no era un judío de banca, no era un judío, mis hermanos, que estuviera ahí de ocioso, no era un judío que solamente cumplía con los parámetros religiosos, sino que Pablo, mis hermanos, era parte de la religión judía, era parte de ese grupo de fariseos. Era un hombre que se consideraba intachable, irreprensible, un hombre que estaba siempre conforme a la ley mosaica. Por eso él dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pero veamos lo que dice el versículo 9. Yo ciertamente creí mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. No fui rebelde a la voluntad de Dios, dice Pablo, a pesar de que yo creía que estaba bien, a pesar de estar inmerso en mi religión, a pesar de que yo pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto, que lo que estaba yo practicando era la voluntad de Dios, a pesar de que lo que yo estaba haciendo, creyendo que estaba agradando a Dios, que estaba haciendo su voluntad, a pesar, dice Pablo, de lo que yo creía y pensaba de que estaba viviendo conforme a los preceptos de Dios. A pesar de eso, dice Pablo, yo no fui rebelde. Maravilloso. Pero nota de qué manera Pablo vivía creyendo que estaba haciendo lo correcto, haciendo las cosas, mis hermanos, que él pensaba que estaba haciendo bien. Dice el versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén, hablando respecto a que había estado haciendo cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Pablo, mis hermanos, dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice Pablo. Y muchas veces, versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera en contra de ellos, dice Pablo. Mira cómo habla ese hombre. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mira qué interesante Pablo. Pablo, mis hermanos, vivió pensando que lo que él estaba haciendo era lo correcto, que el estar
encarcelando a aquellos que proferían el nombre de Jesús. Él creía que era su deber y que estaba acorde a la voluntad de Dios cada vez que ese hombre agarraba a un cristiano y lo metía en la cárcel para que ya no siguiera hablando del Nazareno. Cada vez, mis hermanos, que Pablo agarraba a un cristiano y lo forzaba a blasfemar, lo castigaba de tal manera que lo forzaba a que ese cristiano blasfemara el nombre de Dios, él pensaba que estaba haciendo bien. Él creía que era su deber. Yo me imagino a Pablo, mis hermanos, cada vez que encerraba a un cristiano decía: qué bueno, ya encerré a uno más. Ya nos deshicimos de uno más de esa plaga de los seguidores de ese Nazareno. Cada vez, mis hermanos, que Pablo forzaba a blasfemar a uno de esos cristianos, ese Pablo se regocijaba. Ese Pablo quizás alzaba sus manos al cielo y decía: Señor, mírame, estoy haciendo tu voluntad. Mira cómo he forzado a este cristianito a que blasfeme el nombre de ese Nazareno que ha estado yendo en contra de tus preceptos, Dios. Yo me imagino a ese Pablo, mis hermanos, cada vez que daba su voto para que mataran a un cristiano. Porque él dice: y cuando los mataron, yo di mi voto. Cada vez, mis hermanos, que ese Pablo daba su voto para que mataran a un seguidor de Cristo, cada vez que ese Pablo, mis hermanos, decía: yo doy mi voto para que decapiten a ese cristiano, yo doy mi voto para que se deshagan de una vez por todas de esa plaga existente. Vamos, yo estoy de acuerdo. Cada vez que Pablo daba su voto para que mataran a un cristiano, mis hermanos, Pablo se regocijaba en su corazón. Pablo decía: uno menos. Y cada vez que mataban a uno menos, Pablo, mis hermanos, se llenaba de gozo su corazón, creyendo, pensando que era la voluntad de Dios. Y es así, mis estimados hermanos y amigos míos, la realidad existente en nuestros tiempos. Hoy en día, la situación es exactamente la misma. Hay muchas personas, y quizás parte de los que estamos acá pensamos muchas veces que lo que estamos haciendo es lo correcto. Muchas veces el religioso piensa que su manera de vivir, esa es la correcta. Muchas veces, mis hermanos, las personas están sumergidas en las ideologías que les dejaron plasmadas sus padres, sus abuelos. Muchas personas, mis hermanos, viven pensando que lo que están haciendo es lo correcto, que hablar de la manera que hablan está bien, que pensar de la manera en que piensan está bien, que seguir los preceptos de su religión está bien, porque así me enseñaron mis padres, porque así me instruyó mi madre, porque así me enseñaron desde mis abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, porque viene de generación en generación a través de toda la historia de mi familia, de mi ciudad, de mi nación. Así se ha hecho. Yo siempre digo, mis hermanos, que los religiosos, la mayoría de ellos, están sinceramente equivocados. Porque yo no puedo concebir la idea de que personas, mis estimados, hagan ese tipo de mandas, ese tipo de cosas, de sacrificios de alguna manera, que les causa dolor, que les causa sufrimiento, pero lo hacen con un rostro de satisfacción, creyendo, pensando que están haciendo lo correcto. Y creo que algunos de nosotros
hemos pensado que en donde estábamos, en la religión en que estábamos, en el grupo religioso donde crecimos o nos movimos, llegamos a pensar que estábamos haciendo lo correcto, mis estimados. Yo no sé si tú te acuerdas que yo te he contado que en aquellos años yo tenía una guitarra muy hermosa de caoba que me costó mucho dinero, lo gané con mi propio esfuerzo. Una guitarra preciosa, con un estuche duro, maravilloso, con sus pastillitas aromatizantes, lo tenía mi estuche, con una franela bien nuevecita, siempre la limpiaba, la cuidaba. Y esa guitarra, mis estimados, yendo a Chiapas, en un lugar ahí, una llamada misioncita del grupo Pentecostés, no tenían instrumento musical para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Y viendo, mis hermanos, la necesidad, cuando yo partí de esa misión, yo agarré y le dije al pastor: pastor, yo quiero regalarle esta guitarra para la honra y la gloria de Dios, para que usted la cuide, para que usted la ejecute, para que usted pueda guiar a este pequeño pueblo y usted pueda hacer que este pueblo glorifique, exalte el bendito nombre de Dios. ¿Tú te imaginas? Lo que estoy diciendo ahora es una tremenda blasfemia, escrituralmente hablando, por supuesto. Pero en aquellos días, mis hermanos, yo lo di con todo mi corazón. Dios lo sabe. Dios sabe que yo estaba sinceramente equivocado. Y así hay mucha gente. La pregunta es, seguiremos el ejemplo de Pablo. Pablo dice: no fui rebelde a la voluntad de Dios. No fui rebelde a la visión celestial. A pesar de que lo que yo pensaba que estaba haciendo estaba bien. Pero una vez que entendí que no estaba haciendo bien, entonces yo cambié mi rumbo, dice Pablo. No fui rebelde. No me quedé ahí sumergido en mi religiosidad, dice Pablo. No me quedé ahí diciendo: no, esto es lo que yo he creído siempre, esto es lo que he enseñado. Yo he hecho todas estas cosas y me he esforzado para mantenerme recto, intachable en esta religión. ¿Cómo va a ser ahora que todas estas cosas no deben ser así ya? Mis hermanos, Pablo, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto, con una actitud obediente, desechando la rebeldía, mis hermanos, Pablo dice: no fui rebelde. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Porque aun cuando somos cristianos ya, puede ser, mis hermanos, que estemos abrigando todavía conceptos, pensamientos erróneos, ideas que van contrarias a la voluntad de Dios. Y que cuando tú vas a las escrituras y contemplas lo que está escrito, la voluntad de Dios, que tú puedas decir: mi idea es incorrecta, la idea de Dios, esa es la correcta, la voluntad de Dios, eso es lo que debe prevalecer, es lo que está por encima de toda idea, de todo precepto, de todo concepto humano. Mis hermanos, ojalá que cada uno de nosotros, cada vez que nos confrontemos con la voluntad de Dios, digamos: no soy rebelde a tu voluntad, Señor. Lo que tú dices, eso es. Y eso es lo que yo haré. Mis estimados amigos que están entre nosotros, tenemos que tomar la misma actitud de Pablo. No soy rebelde. A pesar de las ideas que tengo, a pesar de las costumbres que vengo arrastrando, a pesar de la religión en la que me crecí y en la que he estado hasta el día de hoy, a pesar de todos esos conceptos que he tenido plasmado en mi mente y en mi corazón, a pesar de todas esas cosas, yo no quiero ser rebelde. Yo quiero sujetarme a la voluntad única de Dios plasmada en sus escrituras. Pablo dice: mis hermanos, no fui rebelde a la voluntad de Dios, a pesar de que lo que yo creía
estaba mal, pero yo pensaba que estaba bien, dice Pablo. Pablo, mis hermanos, cuando él precisamente considera y contempla la voluntad de Dios, Pablo entonces no fue rebelde. Dice Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde, dice Pablo, a la voluntad de Dios, una vez que la llegué a conocer. Fíjate bien en esto. Pablo no fue rebelde a la voluntad de Dios una vez que la conoció. Mira lo que dice la Escritura. Voy a contarte la historia rápidamente. En los versículos 12 en adelante, Pablo empieza a hablar acerca de la visión que él pudo contemplar, y nos enseña la Biblia que cuando él iba de camino a Damasco, ocupado en esto, dice la primera parte del versículo 12, él iba ocupado en esas cosas. ¿Qué cosas? De que andaba persiguiendo a los cristianos. Había recibido esa comisión, había recibido el poder de los principales sacerdotes para ir a perseguir a cuanto cristiano pudiera, aún fuera de los parámetros de Jerusalén. Pablo en esa encomienda, yendo, mis hermanos, hacia esa actividad, Pablo se encontró en un momento, mis estimados, se encontró rodeado de una tremenda luz. Dice Pablo que como a mediodía, dice que se le apareció una luz que sobrepasaba el resplandor del sol, una luz más brillante que aún el del astro rey. Mis hermanos, dice Pablo, entonces esa luz nos rodeó, dice Pablo. Versículo 14. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, dice Pablo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón, dice el Señor. Pablo está contando, mis hermanos, cómo de repente esa luz le rodeó y cómo una voz audible, por supuesto, entendible, dice Pablo, en lengua hebrea, hablaba con él y le decía y le llamaba por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos, Saulo, estás peleando contra el rey, estás pretendiendo dar coces contra el aguijón, estás haciendo lo que no es posible. Vamos, Pablo, estás peleando en vano, estás peleando en el bando contrario, estás yendo en contra del más poderoso, estás haciendo las cosas contrarias, dice el Señor. Luego dice el versículo 15, yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Mira, mi estimado, cuando Pablo escucha estas palabras, cuando Pablo oye esta voz, de una manera sobrenatural, por supuesto, en medio de una atmósfera sobrenatural, maravillosa, un resplendor tan grande y majestuoso, cuando Pablo escucha estas palabras, mis hermanos, entonces Pablo se cuestiona: ¿y quién eres tú? Entonces, mis hermanos, Jesús responde: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Ah, mis estimados, es ahí donde Pablo se da cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Pero ahora, mis hermanos, al escuchar a quien tú persigues, al saber, mis hermanos, que era Jesús, tú te imaginas, porque de acuerdo a la ideología judía, a Jesús lo robaron sus apóstoles y no sé qué tantas cosas decían, no aceptaban a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el que había venido del cielo, como el mismísimo Hijo de Dios. Los judíos no lo reconocían. Entonces, mis hermanos, Pablo, ahora él está escuchando
con una voz audible, clara y llana, Pablo, mis hermanos, está confirmando que ese Jesús no era cualquiera, que ese Jesús no era un simple hombre, que ese Jesús no fue una persona común y corriente, que ese Jesús efectivamente fue muerto, sí, fue sepultado también, pero que fue resucitado y ascendió y estaba a la diestra del Padre, y ahora se le estaba presentando para darle una encomienda, para hacerle que hiciera su voluntad. Versículo 16 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, le dice Jesucristo. Vamos, Pablo, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Fíjate bien, para ponerte por ministro y testigo de aquellas cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Mis hermanos, es acá donde Pablo contempla la voz de Dios, del Señor Jesús. Es acá donde Pablo empieza a abrir los ojos a la verdad. Es acá donde Pablo empieza a contemplar que todo lo que él había estado viviendo durante ese tiempo, después de que Jesús resucitó, ya no era lo que tenía que hacer. Que eso ya había pasado, que había quedado obsoleto, que había sido anulado por Cristo en la cruz del Calvario, como él mismo lo escribe en Colosenses 2:14 después. Mis hermanos, es ahí donde Pablo entiende la voluntad del Señor, que la voluntad de ese resucitado llamado Jesús no era que le persiguiera, no era que le estuviera haciendo daño a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Ese hombre, mis hermanos, ahí estaba entendiendo que lo que había estado haciendo mal, que lo que estaba haciendo había estado mal. Pablo ahí es donde entendió que su religión, que sus ideologías, que sus pensamientos, pese a que él creyera que estaba haciendo bien, estaba equivocado. Mientras que él antes perseguía y maltrataba, castigaba y daba su voto para que mataran a cuanto cristiano pudiera, ahora, mis hermanos, Jesús le está diciendo: no, Pablo, esa no es mi voluntad. Eso no es mi deseo. Ese no es el propósito que tengo para ti. Yo no quiero que tú los mates. Yo quiero que tú me proclames. Yo no quiero que tú me persigas. Yo quiero que tú vayas a los gentiles, a los de tu nación, y les hagas ver, que los conviertas de las tinieblas a la luz, le dice Jesús. Mira lo que sigue diciendo el versículo 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Versículo 18: para que abra sus ojos. Mira totalmente lo contrario a lo que estaba haciendo. Pablo perseguía y quería apagar la voluntad de Dios, quería opacar el testimonio de Jesucristo, quería encerrar en cárceles a todos aquellos que profirieran el nombre de Jesús. Pero ahora lo que Jesús le está diciendo es todo lo contrario a lo que él estaba haciendo. Ahora Jesús le dice: no, Pablo, tú no tienes que encerrar mi palabra, tú no tienes que perseguir a los que me proclaman. Tú mismo, Pablo, ahora dice: vas a ir a los judíos, vas a ir a los tuyos, vas a ir a los gentiles, vas a abrir sus ojos para que se conviertan de la luz a las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios. Mira qué maravilloso. Para que por fe que es en mí, dice Jesús, reciban perdón de pecados y herencia con los santificados. Dice Pablo: no fui rebelde, oh rey Agripa, a la visión celestial, dice Pablo. No fui rebelde a la voluntad de Dios, dice nuestro hermano Pablo. Una vez que oí la voz de Dios, una vez que entendí la voluntad de Dios, no fui rebelde. Hice exactamente lo que el Señor me mandó.
No fui rebelde, dice Pablo, sino que hice exactamente lo que el Señor me mandó. Y eso es lo que encontramos a través de la historia. Cuando tú lees la historia de ese gran hombre llamado Pablo, tú vas a poder encontrar todas esas cosas que Pablo tuvo que enfrentar, todas aquellas circunstancias que Pablo tuvo que sortear para poder presentar a Cristo resucitado. Pablo, mis hermanos, tuvo que hacer un montón de cosas para que los oídos de los gentiles pudieran escuchar tan maravillosa voluntad. Pablo tuvo que hacer muchas cosas para que todos los de su nación pudieran conocer el evangelio del Cristo resucitado, a quien había oído en esa maravillosa visión. Tú puedes verlo a través de la historia de Pablo. Él predicó el evangelio a diestra y a siniestra. Él no se detuvo ante absolutamente nada. Él se enfrentó a los de su propia nación. Tan es así que ahí en esos precisos momentos, mis estimados, lo tenían encadenado. Los de su propia nación habían querido matarlo en varias ocasiones. En una ocasión lo agarraron, lo apedrearon, lo dejaron ahí una masa sanguinolenta, lo sacaron hacia las afueras de la ciudad creyendo que estaba muerto. En otra ocasión lo agarraron, lo encerraron en cárceles después de haberlo vareado, de haberle abierto la carne, poniéndole ese cepo, mis hermanos, y metiéndolos en lo más hundido de las cárceles. En otra ocasión, mis hermanos, lo agarró una turba, y precisamente es lo que antecede a esto, el capítulo 21, lo agarró una turba de judíos y le dieron una tremenda golpiza. De tal manera que los soldados de Roma lo tenían que llevar en peso hacia arriba para que no lo siguieran golpeando. Luego se lo llevaron y esos judíos, no contentos con eso, estaban planeando, estaban haciendo un plan, mis hermanos, para que lo sacaran un momento de la cárcel, lo dirigieran hacia ellos y en el camino agarrarlo y matarlo. Mis hermanos, Pablo tuvo que sufrir naufragios, hambres, tuvo que sufrir toda clase de desdenes con tal de cumplir la voluntad de Dios. Una vez que él conoció la voluntad de Dios, nada le detuvo para cumplirla. Y aún estando en la misma hora de sus últimos días, mis hermanos, Pablo siguió cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora aquí tú puedes verlo. Puedes contemplar a ese hombre. Puedes ver sus manos atadas con cadenas. Puedes contemplar a ese hombre devastado de estar de juicio en juicio. Puedes contemplar a ese hombre cansado, porque su humanidad era natural. Puedes contemplar a ese hombre con sus ojos hundidos, quizás porque no dormía. Puedes contemplar a ese hombre quizás mal comido. Puedes contemplar a ese hombre con sus cadenas colgando de sus manos, puesto de pie ante el rey Agripa, diciéndole: ¿sabes qué, mi rey? Yo no fui rebelde. No fui rebelde a la visión celestial, dice Pablo. Y mis hermanos, ¿será que esa es la actitud que cada uno de nosotros estamos teniendo? Una vez que conocemos la voluntad de Dios, ¿la estamos haciendo, mis hermanos? Es cierto que la ignorancia no exime del castigo, pero, mis hermanos, una vez que conocemos la voluntad de Dios, una vez que acariciamos los preceptos de Dios,
lo que debemos hacer es sujetarnos a ellos. Cuando hablamos el evangelio a la gente, tienen dos cosas que hacer: o revelarse a Dios, a su voluntad, o tomar la actitud de Pablo, decir: no soy rebelde, Señor, sé lo que tengo que hacer, sé que debo creer en tu Hijo Jesucristo, sé que debo abrazar la cruz de Cristo, sé que tengo que ponerme al pie de la cruz de Cristo para recibir su maravilloso sacrificio. Sé que tengo que sujetarme a su maravillosa voluntad y a su maravilloso plan de redención. Mis hermanos, todo aquel que recibe el evangelio de Jesucristo tiene dos opciones: o hacer la voluntad de Dios o rebelarse. Decir: no, mi religión me enseña otra cosa, mis padres me dijeron una cosa totalmente diferente. Oye, pero ahí dice en la Biblia, mira, ahí dice, tú tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que declarar a Jesús como tu Señor, tienes que ser sumergido en agua para el perdón de tus pecados. Ahí está claramente plasmado. La persona que recibe el evangelio tiene esas dos opciones: o decir: no, yo prefiero lo que yo he creído, lo que yo he pensado a través del tiempo, y rebelarse ante la voluntad de Dios. O decir: esa es la verdad, ahí está en la Escritura, ahí está plasmado, y eso es lo que yo voy a hacer, porque yo no quiero ser un rebelde, yo quiero seguir el ejemplo de nuestro gran hermano Pablo. Una vez conociendo la voluntad de Dios, tenemos que ejercerla, mis estimados. Hermanos, sabes que lamentablemente muchas veces no seguimos este ejemplo. Muchas veces, mis hermanos, llegamos a conocer la voluntad de Dios, sabemos la voluntad de Dios, la conocemos, la enseñamos, incluso exhortamos a otros que no cometan esos errores. Y mis hermanos, en muchas ocasiones solemos revelarnos a esa voluntad de Dios. Cada quien sabe cuál es la voluntad de Dios que conoce, hablando de mandamientos, de preceptos, de cosas que tiene que hacer. Cada quien lo sabemos. Pero las hacemos, mis hermanos, ya la conocemos, las practicamos, o nos seguimos rebelando. Seguimos actuando de una manera rebelde. Hermano, ¿por qué me está diciendo rebelde? Porque así es. Rebelde es ir en contra de la voluntad de Dios, es ir en contra del precepto y hacer lo contrario al mandamiento. Congrégate. ¿No te congregas? Es rebelde. Simple matemática. Mi estimado, mi estimada, sigamos el ejemplo de Pablo, y una vez conociendo la voluntad de Dios, sujetémonos a ella. No la pasemos por alto, mis hermanos. No la ignoremos como si fuera cualquier cosa. No ignoremos la voluntad de Dios. Ignorar de pasar por alto, porque reitero, los que ya la conocemos, por supuesto. Habla palabras sazonadas con sal. No me importa un bledo lo que diga el texto. Trata a tu mujer como va a sufrir. No, hombre, no se lo merece. Sé fiel. No tengo tiempo de andar siendo fiel. El mundo abruma. No sé, muchos otros mandamientos. Ya los conocemos. Cada quien lo sabe. Porque especialmente los que tenemos años en el Evangelio, sermón tras sermón, conocen la voluntad de Dios. El problema es que simple y llanamente no queremos hacer la voluntad de Dios. Nos rebelamos. Y muchas veces acusamos a nuestros hijos: eres un rebelde, eres una rebelde chamaca imberbe. Y estamos haciendo lo mismo contra el maravilloso Dios. Nos rebelamos a su voluntad. Mis hermanos, sigamos la aseverancia de Pablo y digamos: no fui rebelde.
pesar de lo que yo pensaba que estaba bien, yo no soy rebelde, Señor. Dejo a un lado mis opiniones, dejo a un lado mis conceptos, dejo a un lado mi religiosidad, dejo a un lado todas aquellas ideas que el mundo quiere plasmar en la mente del mundo. Yo lo hago a un lado, Señor. Yo me sujeto a tu voluntad. Yo prefiero ser un hijo obediente a rebelarme en contra tuya. Mis hermanos, cada cristiano tiene que, una vez habiendo conocido su voluntad, sujetarse a ella. Así como Pablo. Quiero llamar nuestra atención hacia una de la voluntad de Dios. Una parte de la voluntad de Dios, mis hermanos, y parte de lo que cada uno tenemos que hacer, es predicar el Evangelio. Al igual que Pablo. Tú puedes leer en los versículos 20 y siguientes. Tú vas a encontrar cómo Pablo cumplió con lo encomendado. Él anduvo predicando a grandes y pequeños, él anduvo predicando a pobre, a rico, él anduvo predicando a los del vulgo, a los de la nobleza, y precisamente lo que ahora estaba haciendo, predicando ante el rey Agripa. Y apeló ir al César, al mismísimo emperador de Roma, para que desde ahí, mis hermanos, él predicara por aproximadamente unos 2-3 años. Aún en sus prisiones, Pablo seguía anunciando el reino de Dios, seguía proclamando aquel que le tomó por ministro, aquel que murió en la cruz del Calvario por él. Mis hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ahí está el mandamiento. Hay que ir y predicar el Evangelio. Hay que anunciar la buena nueva. Mis hermanos, mira, fíjate bien en esto. He estado hablando con algunos y creo que con algunos de ustedes también les he dicho eso. ¿Cuántos somos acá? Vamos a poner un número, 34 pongamos. Si de estos 34, cada uno, fíjate bien hermano, cada cristiano trae una persona a los pies de Cristo por año, un año, 365 días, para que tú, mi estimado, mi estimada, conviertas un alma al Evangelio. ¿Cuántos seríamos en un año? 68. Luego, en ese otro año, si esos 68 convirtiera un alma por año, en ese otro año, mis hermanos, tendríamos 136 miembros. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente, no es nuestra prioridad. Nos sumergimos en el vaivén de la existencia. El estudiante se sumerge en sus escuelas, sus exámenes, sus proyectos, se sumerge en sí mismo. No le importan las almas que se están perdiendo. Los adultos se sumergen en sus vaivenes, trabajos, negocios. Lo último que le importa es predicar el Evangelio. Las mujeres se sumergen en sus quehaceres domésticos, algunas. Se sumergen en sus quehaceres, llevar a la escuela, traer, hacer lonche, esto, lo otro. Y lo último que piensan es en salvar un alma. Mis hermanos, lo mismo que Jesús le dijo a Pablo, para esto te he puesto por ministro y testigo. Vamos, ve, abre sus ojos, para que se conviertan de la luz a de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Mis hermanos, es la misma encomienda para ti y para mí. Tú y yo tenemos que ir. Y vamos, Dios no nos envía a naciones. No, donde quiera que andemos, donde quiera que nos movamos, prediquemos el Evangelio. Quiero que hagamos nuestra esta serie de versículos. Mira, Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Este mensaje que el Espíritu Santo está poniendo en los labios de Pablo y haciendo que Pablo lo hable y que también al mismo tiempo lo plasme en aquellos papiros para que hasta el día de hoy tú y yo los leamos, no es adorno, no es para rellenar una parte más de las Escrituras, sino es para que tú y yo
tomemos conciencia. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mis hermanos, ahí está la encomienda. Hagamos su voluntad. Despertemos ya. Dejemos de dormir. Dejemos de estar pasmados. Y a cada instante que podamos, abran sus labios. Prediquen con su testimonio vivo. Acompañen sus palabras con sus hechos cristianos. Y que esa vida, mis hermanos, contagie a otras personas de tal manera que digan: yo quiero ser como tú. Quiero tener un hogar como el tuyo. Quiero ser una persona recta, honesta, una persona tan llena de fe. Yo quiero ser como tú que abrazas esta fe tan maravillosamente. Yo quiero ser un adorador como tú lo eres. Yo quiero que en mi familia, en mi hogar, resplandezca la luz de Dios. Mis hermanos, contagiemos nuestra calle, nuestra ciudad, nuestra familia. Dejemos de dormir ya. Contagia a tus compañeros de trabajo. Contagia a tus compañeritos de la escuela. Contagiemos a cuantos podamos, mis hermanos. Hagamos la voluntad de Dios. Mis estimados amigos que están entre nosotros, sigamos el ejemplo de Pablo. Hay muchas cosas que quizás están en nuestra mente y que hemos venido arrastrando a través del tiempo. Costumbres, hábitos, ideas, religiosidades. Pero tú que ya has escuchado el Evangelio, que ya has contemplado la voluntad de Dios, no te retardes más. Ahora es el día de salvación. Tú puedes decir: sabes que ya no quiero ser rebelde. Ya no quiero seguir en oposición a la voluntad de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Quiero beneficiarme ahora de esa maravillosa sangre que el Maestro derramó en la cruz del Calvario para salvarme de mis pecados. Hagamos lo que Pablo, mis estimados. No fui rebelde a la visión celestial, lo cual era la voluntad de Dios. Señor, te bendiga.